Listo. Ni hao a todos. Mi nombre es Felipe. Voy a pasar directamente a hablar sobre el contenido de este video. Básicamente es un resumen de todas las noticias que se han presentado en Colombia y en el mundo durante las últimas horas. DeepSeek, el desafío chino de la industria de la inteligencia artificial. Estos son los titulares. Secuestran a exalcaldesa de Tamalameque, Cesar, junto a dos personas más. La carrera lunar, la NASA y China avanzan en sus planes de colonización. Camioneros colombianos exigen seguridad ante el crecimiento en la ola de violencia en todo este contexto del paro armado y de los grupos armados. Álvaro Uribe pierde tutela y continúa dilaciones en el juicio. Congreso impulsa proyecto de impuesto al consumo de cigarros electrónicos y vapeadores. Tensiones globales entre Estados Unidos y Rusia. A pesar de todo esto, Estados Unidos reconoce a Rusia como potencia. China domina el ranking global de investigación en ciencias duras. Acusaciones de acoso sexual contra Juan Carlos Monedero sacuden a Podemos en España. Crisis en la minoría en Colombia, impuestos y regulaciones están afectando el crecimiento de la minería en Colombia. DeepSeek, se me coló de nuevo, siempre hay algún error. El segundo mandato de Trump, un mes de decisiones drásticas y disputas internacionales. Colombia logra una reducción histórica del 40% de la deforestación entre el 2022 y 2024. El mercado negro de celulares robados sigue en auge en Medellín. El ELN ataca nuevamente el Chocó, incinera 3 camiones en la vía Quibdó-Medellín. Capturado alias Camilo, reclutador de menores para las disidencias de las FARC. Crisis en entrega de medicamentos. Un adulto mayor se desmaya tras una larga espera en Kennedy. Disidencias de las FARC usan escuela como trinchera en enfrentamientos con el ejército en Palmira. Primera feria de vivienda en Bogotá, oportunidades para el acceso a vivienda para miles de familias. Petro responsabiliza a la Corte Constitucional por problemática con el ICETEX. Explosiones en Popayán generan alerta a autoridades. Autoridades ofrecen recompensa por información. Entrevista con nuevo ministro de Defensa que asume en medio de la crisis de seguridad en Colombia. Inteligencia artificial revela secretos de la comunicación entre cuervos. La fusión de conocimiento ancestral y tecnológico en la navegación a vela. Búsqueda de empleo en Colombia alcanza máximos históricos según datos de Google Trend. Microsoft presenta un nuevo chip cuántico con qubits topológicos, el futuro de la computación cuántica. El reclutamiento forzado de menores en Colombia, una crisis reciente. Restos de un cohete Falcon caen descontroladamente en Polonia y en varias partes de Europa, en varios países, reviviendo preocupaciones sobre la basura espacial. Avistamiento de hipopótamo y oso de anteojos en condiciones especiales en Antioquia. Bien, en primer lugar, DeepSeek, el desafío de China en la industria de la inteligencia artificial. El desarrollo de DeepSeek, una aplicación de inteligencia artificial creada en China, está sacudiendo la industria tecnológica global. Silicon Valley ha demostrado escepticismo sobre cómo esta startup logró construir un modelo de calidad comparable a los mejores sistemas occidentales con solo $6 millones de inversión, cuando otras empresas gastan miles de millones de dólares. Un análisis reciente destaca que el equipo detrás de DeepSeek está compuesto por jóvenes científicos chinos recién graduados y de universidades como Pekín y Tsinghua, no estoy seguro de cómo se pronuncia, sin experiencia en la industria. A diferencia de la tendencia anterior en la que los talentos chinos se formaban en universidades extranjeras y regresaban con conocimientos adquiridos, DeepSeek demuestra que China ahora genera innovación sin depender del sistema educativo occidental. Hay un informe que señala un crecimiento en el retorno de científicos al país y un aumento en la calidad educativa científica en China, dentro de las universidades chinas, en diversos sectores de la industria. Además, las empresas chinas han sustituido recientemente la intermediación extranjera con talento local, incluso prescindiendo de traductores gracias a los avances en inteligencia artificial.
Todo este asunto pues representa un punto de inflexión en la competencia tecnológica que hay entre China y Estados Unidos y Occidente. Básicamente la capacidad de desarrollar inteligencia artificial, China, a partir de un costo inferior, pues demuestra un poco más de eficiencia en el modelo, pero básicamente porque resulta más interesante de pronto DeepSeek para algunas personas, no para todas, porque este plantea un modelo de negocios gratuito, es decir, para los programadores hay un acceso gratuito a la API de esta plataforma, por tanto pueden hacer uso dentro del código que realicen o dentro de los programas que realicen o dentro de la empresa en que trabajen, pueden hacer uso de la generación de texto, la generación de texto por medio de procesamiento de lenguaje natural. Pueden hacerlo gratuito básicamente, mientras que OpenAI todavía mantiene unas tarifas accesibles pero bastante altas cuando requieren grandes volúmenes de texto. Eh, pues esta es básicamente una gráfica que olvidé mirar antes sobre el tema, pero sí, es que básicamente está mostrando la, la diferencia entre profesionales, incremento entre profesionales, si no me equivoco. La línea azul representa la cantidad de profesionales ingenieros, ingenieros en computación, matemáticas y física, en ciencias físicas, número de estudiantes de Estados Unidos basados en científicos. Sí, es algo básicamente relativo a la diferencia que hay ahora en las condiciones de estudio universitario en China. Continuamos. Secuestran a exalcaldesa de Tamalaquete, Jenny Salazar Zabaleta, exalcaldesa del municipio de Tamalaquete. César fue secuestrada mientras se movilizaba en su vehículo junto a un ingeniero agrónomo y otra persona más. Los hechos ocurrieron en una vía rural entre los corregimientos de Saloam y Las Vegas, donde fueron interceptados por hombres armados que incendiaron su propio automóvil antes de llevarse a las víctimas en el vehículo de la exfuncionaria. Las autoridades aún no han identificado al grupo responsable, aunque en la escena opera el ELN y el Clan del Golfo. Un consejo de seguridad en Valledupar reunió a las fuerzas policiales y militares para conciliar acciones de búsqueda y prevención sobre la creciente ola de secuestros en el departamento. Básicamente esto se suma a la creciente incidencia en la violencia que ha tenido el ELN y otros grupos. Pues el secuestro es un recordatorio de lo que ocurría hace un par de décadas. No me tocó específicamente a mí, soy un poco joven para aquellos tiempos, de pronto era solo un niño, pero donde el transcurso, quiero decir, el transporte en el país era una cuestión de inseguridad, incluso el desplazarse dentro de municipios, veradas o departamentos. Pues esto pone en relieve la vulnerabilidad de muchos exfuncionarios y líderes regionales en el país que reciben amenazas criminales constantes. Continúo. La carrera lunar, la NASA y China avanzan en sus planes, particularmente en este caso China ha intensificado sus esfuerzos por conquistar la Luna con misiones cada vez más ambiciosas. Este sería el modo lunar que estaría abordando, que pretendería el gobierno chino enviar a la Luna. Además de esto, han liberado un par de imágenes en donde se permite ver lo que sería una remasterización, si no me equivoco, que se le dice así, a la idea de cómo planean algunas de sus bases. Se plantea la posibilidad de unas instalaciones al interior, asimismo, de un volcán o de los pasadizos que hay dentro de los volcanes lunares. Esto ya es relativo a la geología de este satélite. Básicamente, su objetivo sería realizar estudios científicos, probar tecnología clave para futuras exploraciones humanas. Sin embargo, uno de los mayores retos es perfeccionar la precisión en el aterrizaje, ya que cualquier desviación pone en riesgo los suministros esenciales para la vida de la Luna. China ha revelado su propio programa lunar.
Por otra parte, ha presentado un nuevo traje espacial y eh, más o menos plantea o propone que estas exploraciones tendrían lugar en el año 2030. Eh, sí, continúo. Caminadores de Colombia exigen seguridad ante el crecimiento en la ola de violencia. La Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, rechazó la reciente ola de violencia contra transportadores y responsabilidad al Estado por la falta de seguridad en las carreteras. En lo que va del gobierno de Gustavo Petro, han denunciado unos 22 homicidios de conductores, incluidos 2 en las últimas 2 semanas. Los camioneros advierten que la inseguridad vial ha aumentado con hurtos, bloqueos y asesinatos que los ponen en riesgo, asesinatos que ponen en riesgo su labor. Además, critican que a pesar de los aportes al Fondo de Seguridad Vial, el gobierno no ha dotado de vehículos blindados, motocicletas ni camiones para proteger las carreteras del país. La situación ha afectado gravemente al transporte de carga, como se evidenció en el reciente paro en el Chocó, que estuve mencionando ayer, que interrumpió unos 360 viajes de mercancía. El testimonio de los camioneros pone en evidencia una vez más de pronto algunas de las vulnerabilidades que tendrían las carreteras del país. Esta es una imagen de la primera parte del comunicado, dice así, fecha 21 de febrero del 2025, comunicado desde la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, extendemos nuestras condolencias y profunda solidaridad en estos momentos difíciles a las familias de los compañeros David Payares Quintero y Juan Sebastián Cobo. Además, rechazamos y repudiamos profundamente estos asesinatos injustificados de nuestros compañeros camioneros. Reiteramos, en lo que va del presente gobierno se han registrado más de 22 casos de homicidio de transportadores, con una muy extraña impunidad que persiste y sigue afectando a nuestras familias. En fin, continúo. Álvaro Uribe pierde tutela. Recordemos que había impuesto una tutela contra el juez. El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela presentada por la defensa de Álvaro Uribe, quien buscaba apartar a la jueza Sandra Heredia del caso en su contra por soborno de testigos y fraude procesal. La defensa básicamente está alegando la parcialidad de la jueza, pero el tribunal concluyó que no se vulneraron los derechos ni de Álvaro Uribe ni del debido proceso. Aunque Uribe perdió la tutela, pues logra al final su principal objetivo, que es ganar tiempo y retrasar el juicio, acercándose cada vez más a la prescripción en octubre de este 2025. El magistrado Ramiro Riaño, que inicialmente aceptó una medida cautelar que suspendió el juicio por varios días, declaró impedido una semana después, lo que generó sospechas sobre su actuación. Como resultado, el ex fiscal Eduardo Montalegre presentó una denuncia contra Riaño por presunto prevaricato, que podemos recordar en uno de los videos que he presentado esta semana. Continúan dilaciones. Listo. Pues, y por otro lado, el senador Iván Cepeda, parte civil en el proceso, estuvo presente en una audiencia, mientras que la defensa de Uribe argumentó incumplimiento, argumentó un incumplimiento. Sucede que pues Uribe, se habría ausentado al parecer en una de las audiencias, y esto pues igualmente se interpreta como una medida dilatoria sobre su proceso para que eventualmente ésta pueda prescribir. También recordemos que en los últimos días la JEP ha declarado que la política de seguridad democrática no estaba directamente ordenando la posibilidad o la realización de los falsos positivos, sino que esta fue, según la JEP, una medida aplicada e incentivada por los militares, pero esto en realidad no es del todo cierto. Recordemos la directiva 029 del 2005, que está firmada por el ministro de la época, no recuerdo el nombre, y en esta se realizaba básicamente un pago de recompensas
por abatimientos en combate. Se llegaba a pagar 3.800.000, 3.900.000, no recuerdo exactamente, creo que eran 3.800.000 sobre cada abatimiento, básicamente. El Congreso impulsa impuesto a cigarrillos electrónicos y vapeadores. El Congreso avanza en un proyecto de ley que propone la implementación de un impuesto específico sobre el consumo de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo. La iniciativa busca no solo aumentar los ingresos fiscales, sino también regular el mercado de estos productos, cuyo uso se ha incrementado en los últimos años, en especial en los menores de edad. Esta medida pretende desalentar el consumo de estos productos, alineándose con políticas de salud pública que aborden los riesgos asociados al vapeo y a la exposición a estas sustancias que contiene, que pueden resultar nocivas y tóxicas para los seres humanos. Yo me vi en parte de la plenaria o del el debate que se realizó. Todo esto entra dentro de la idea de la oferta y la demanda en relación al precio. Básicamente, el Estado impondría un mayor costo, y este costo al final limita el acceso a muchas personas, pues no todos cuentan con una solvencia económica lo suficientemente alta para continuar o persistir con el consumo de cigarrillos. Entonces aparentemente algunas personas podrían reducir su consumo de vapeadores o cigarrillos electrónicos o mitigarlo completamente. No obstante, hay algo que siempre se pasa por alto en este tipo de políticas, que hoy en día incluso es algo que ocurre con el alcohol, porque en primera instancia uno podría llegar a pensar que bien cuando se aumenta el precio de este producto se reduce la cantidad de consumidores, y bien el Estado por su parte se financia a sí mismo y obtiene ingresos, pero eventualmente se aplica la política y una vez esta ya es ejercida y da ingresos al Estado o a los gobiernos locales, pasa a ser una política en donde más bien los gobiernos departamentales prefieren aumentar e incentivar el consumo para así mismo aumentar sus ingresos fiscales por medio de los impuestos que aplican en estos productos. Entonces es importante, y ojalá se hubiera dado así, pero no ocurrió, que en realidad el estímulo, perdón, quiero decir, el ingreso que se da al Estado por medio de estos impuestos sean proporcionales a la cantidad a la cantidad de personas que dejaron de sumir, a la reducción en el consumo. Pero ocurrió totalmente lo contrario y se plantea básicamente en lo que sería también como lo que se da con el alcohol en muchos departamentos. Se estimula o se estimula y se incentiva con mucha propaganda y demás para el consumo, para que a su vez, repito, sea mayor el ingreso mayor el ingreso del Estado y asimismo tengan un mayor presupuesto público. Seguimos. Tensiones globales en Estados Unidos. Tensiones globales. Estados Unidos reconoce a Rusia como potencia potencia económica y militar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció a Rusia como una potencia mundial y criticó la falsa de comunicación entre Washington y Moscú. Básicamente criticó la administración de Joe Biden comparándola con los momentos más críticos de la Guerra Fría. Marco Rubio propuso la reactivación de la embajada estadounidense en Rusia para restablecer las relaciones bilaterales. Por otro lado, Estados Unidos ha detenido por completo la entrega de armamento a Ucrania, incluso cancelando los envíos que ya estaban programados, lo que debilita la posición de Ucrania respecto al conflicto con su vecino país. Continúo. China domina el ranking global de investigación. Las universidades chinas han tomado el liderazgo de los rankings mundiales de investigación en ciencias según Nature, que evalúa Nature Index, que evalúa las producciones científicas de más de 18.000 universidades en disciplinas como física, entre otras. Ninguna universidad estadounidense figura en el top 10.
Esto es bastante particular. Mientras que 8 de las 10 principales instituciones son chinas. Han superado a universidades de nombre como Stanford, el MIT y Oxford. China también ha aumentado su número de científicos de primer lugar, representando el 28% de los más influyentes a nivel mundial en el 2022, mientras que Estados Unidos ha descendido al 27%. Este cambio siempre afecta a factores claves como la inteligencia artificial, que, como mencionaba en la noticia anterior, China está tomando una avanzada respecto a Occidente, además de la fabricación de semiconductores, donde China está avanzando también rápidamente y desafiando las sanciones tecnológicas de Estados Unidos. Básicamente es el ascenso de China en un área de investigación que pues refleja el esfuerzo y planeación en inversión estratégica en educación y desarrollo tecnológica, mientras que Estados Unidos al parecer se rezaga en una baja tendencia en inversión educativa e innovación. En otras noticias, acusaciones de acoso sexual contra Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero es uno de los cofundadores del partido político Podemos en España. Juan Carlos Monedero ha sido acusado públicamente de acoso sexual. Según informaciones, el partido tenía conocimientos de estas acusaciones desde el 2016, pero solo empezó a desvincularlo desde el 2023. Desde el 2023 apenas empezó a distanciarse el partido y otras organizaciones públicas que empezaron a mostrar su inconformismo con la situación. Monedero ha perdido colaboradores, medios y organizaciones y enfrenta una posible salida del puesto de la Universidad Complutense. Las dirigencias de Podemos también la dirigencia de Podemos, incluyendo Alone Belarra y Pablo Iglesias, han sido cuestionados por su gestión del caso y por no haber hecho públicas las denuncias antes. Se han señalado también una aparente contradicción entre el discurso feminista del partido, considerado de izquierda, y su manejo interno del caso. Bien, continúo. Crisis en la minería de Colombia. La industria minera en Colombia atraviesa un momento bastante grave, de bastante dificultad, especialmente en Antioquia. Atraviesa una de sus peores crisis. Factores como la creciente carga impositiva impuesta por el gobierno de Gustavo Petro han afectado significativamente la producción y rentabilidad del sector. Entre las medidas más controversiales se encuentra el impuesto a la primera venta y exportación de carbón, estableciendo en el decreto legislativo 175, lo que impacta no solo a la industria, sino también los costos de producción de energía y en consecuencia a los consumidores. El Producto Interno Bruto minero se contrajo un 9,5% en el 2024, siendo la actividad económica con mayor retroceso, superando incluso la caída de los hidrocarburos. El sector también enfrenta otras cargas fiscales como las regalías, el impuesto al carbono y nuevas restricciones a la explotación y exploración. Organismos gremiales advierten que de mantenerse en esta tendencia, la minería perdería competitividad, afectando inversiones claves en el país. Básicamente también podemos ver la variación porcentual anual del Producto Interno Bruto por sectores. El que tuvo el mejor desempeño al final terminaría siendo agricultura, con un crecimiento del agricultura, conjunto entretenimiento, que tendrían un crecimiento del 8,1 cada uno, mientras que aquellos que representan una contracción serían los de TIC, tecnologías de información y comunicación, me parece, industria y minería, e hidrocarburos. Listo, bueno, continúo. Primer mes del segundo mandato de Donald Trump. Donald Trump ha cumplido su primer mes en la Casa Blanca. En su segundo mandato en la presidencia de Estados Unidos ha emitido un total de 68 órdenes ejecutivas. Es una cifra sin precedentes en los últimos 40 años. Durante este periodo se ha identificado una estrategia de negociación basada en el uso de aranceles como medida de presión, ha endurecido sus políticas migratorias y ha tomado decisiones geopolíticas bastante polémicas en política exterior. Ha cambiado la estrategia con Ucrania, pasando a apoyar un poco más a Rusia que al mismo Ucrania, buscando una negociación directa con Rusia, al mismo tiempo que minimiza la ayuda a Kiev.
Además ha mostrado un fuerte respaldo a Israel en la guerra contra Hamas, proponiendo asimismo el control estadounidense en Gaza y la participación estadounidense en Gaza, pues, en todo lo que sería la reconstrucción. Ha, ha recortado bastante cooperación internacional, saliendo del Acuerdo Climático de París y eliminando fondos de USAID, lo que ha afectado directamente a países del tercer mundo, incluido Colombia. Pues esto es una estrategia de política exterior bastante agresiva. Eh, la idea de que Estados Unidos debe obtener beneficios concretos de cada acción que realiza, pues se está de pronto materializando y se está llevando a fines un poco más, a intenciones un poco más pragmáticas. Eh, o esperemos que resulte después de todo que resulten efectivas las medidas para poner fin de algún modo a la guerra ruso-ucraniana. Reducción histórica del 40% en la deforestación entre 2022 y 2024. Colombia ha alcanzado un hito histórico contra la deforestación, logrando una reducción acumulada del 40% entre el 2022 y 2024. Este avance permitió evitar la tala de más de 212.000 hectáreas y conservando unos 118 millones de árboles, lo que la ministra de Ambiente, Susana Mohammad, ha llegado a calificar como un logro. El Plan Nacional de Desarrollo estableció una meta del 12% de reducción pero los resultados se han duplicado. La Amazonía, una de las regiones más afectadas por la tala ilegal, entonces ha reducido su deforestación en un 39%, lo que representa un avance bastante crucial en todas las políticas medioambientales, parcialmente. El éxito, según Susana Mohammad, se debe a la implementación del plan de contención de la deforestación basado en 5 estrategias claves: acuerdos de conservación con comunidades, integración de la agenda ambiental en el proceso de paz, fortalecimiento del monitoreo y control ambiental, investigación criminal contra la deforestación ilegal y el despliegue estratégico de la fuerza pública en zonas vulnerables. A pesar de todo esto, sin embargo, en el 2024 hubo un leve repunte con 27.700 hectáreas deforestadas, lo que demuestra un poco que el problema aún persiste. Continúo. El mercado negro de celulares robados sigue en pie y se sigue en tendencia en Medellín. A pesar de los bloqueos de email y las constantes operaciones policiales, el robo de celular sigue siendo uno de los delitos de más alto impacto de Medellín. Las organizaciones criminales y delincuencia común protagonizan al final solo el primer eslabón de esta difícil red criminal. El último operativo en el centro comercial Ópera permitió la recuperación de 5 celulares reportados como robados y la incautación de 45 equipos sin documentación legal. Sin embargo, el problema persiste debido a las múltiples formas en que estos dispositivos son comercializados en el mercado negro, incluso enviándolos fuera del país. Entre los destinos más populares para los celulares robados se encuentra la venta de partes y repuestos, como ya mencioné, la exportación a otros países, donde en ciertos mercados locales pueden incluso llegar a volver a ser activados, y además el uso para la extorsión, aprovechando la información sensible, personal almacenada en los dispositivos. Las autoridades recomiendan bloquear inmediatamente los dispositivos una vez se haya materializado cualquier robo del cual las personas podrían llegar a ser víctimas. Es bastante importante tener en cuenta que esto es un negocio en realidad también de estructuras criminales bien organizadas. Continúo. El ELN ataca nuevamente en el Chocó, incineran 3 camiones. A pesar del anuncio del ELN sobre el levantamiento del paro armado ilegal en el Chocó, la violencia continúa en la región. 3 camiones de carga fueron incinerados en el kilómetro 34 de la vía Quibdó-Chocó, agravando la crisis de seguridad y provocando cierre de la carretera. La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció el ataque a través de su cuenta en X, alertando sobre la escalada de agresiones contra la población civil y el deterioro en el orden público.
Actualmente la fuerza pública se ha estado dirigiendo cada vez más al lugar, intentando restablecer el orden sobre la situación. Dice Nubia Carolina Córdoba, a pesar del anuncio del ELN sobre el levantamiento del constreñimiento armado, se presentó hace pocos minutos un ataque en la vía Quibdó-Medellín con la incineración de 3 camiones de carga que fueron además además fueron marcados con las insignias del ELN. No cesa la violencia escalada, la agresión a civiles y la dramática afectación al orden público en el departamento del Chocó. En ese momento se encuentra cerrada la vía Quibdó-Medellín, y podemos ver imágenes del acontecimiento. Capturado alias Camilo, reclutador de menores. La Policía Nacional capturó en Bogotá a Edward Fabián Pimu, alias Camilo, responsable del reclutamiento de menores de edad para las disidencias de las FARC. En el departamento del Cauca, según las investigaciones, recibía aproximadamente 5 millones de pesos por cada menor reclutado. Utilizaba redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook para atraer a adolescentes con promesas de dinero, motocicletas y otro tipo de incentivos. Su actividad delictiva se extendía entre Bogotá y Cauca, con impacto en otras regiones como Meta y Bichada. La captura fue posible gracias a la cooperación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea y unidades de inteligencia policial judicial. Este alias Camilo fue puesto a disposición de la justicia frente a medidas de aseguramiento intramural. Crisis de entrega de medicamentos, adulto mayor se desmaya. Hay un video viral que ha estado circulando las últimas horas en internet. Es básicamente un video en el que se muestra el desmayo por parte de un adulto mayor mientras esperaba la entrega de medicamentos en el distrito, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Testigos informan que fue trasladado a un centro de asistencia cercano y pues al final es una situación que genera indignación en muchos pacientes que llevan bastantes meses esperando medicamentos para condiciones de hipertensión y diabetes. Pacientes y la población civil en general ha denunciado escasez de medicamentos, largas filas y la falta de presencia, y ha denunciado además la presencia de intermediarios que cobran por turnos, que al final empeoran que cobran por el puesto en la fila, que al final esto ha empeorado la situación. Las EPS culpan a las farmacias encargadas, mientras que estas aseguran que el problema radica en las demoras, autorizaciones y fallos en los sistemas. Disidencias de las FARC usan escuela como trinchera. En una zona rural de Palmira, en Valle del Cauca, se registraron intensos combates entre las disidencias de las FARC y tropas de la tercera brigada del Ejército Nacional. Lo más preocupante de toda esta situación fue el enfrentamiento que llevó a los guerrilleros a refugiarse en una escuela local y a viviendas del sector, poniendo en riesgo a la población estudiantil y a transeúntes. A pesar de la gravedad de la situación, no se reportaron muertos, aunque 2 personas resultaron heridas, un soldado y una empleada de una empresa de la región. Además, en el municipio de Jamundí hay hombres en motocicletas que lanzaron un artefacto explosivo cerca de una subestación de policía en el corregimiento de Proteiro. La explosión en este caso dejó una persona herida y causó daños en viviendas cercanas. Como respuesta, pues las autoridades han reforzado la seguridad en la zona para contener la creciente escalada de violencia. Primera feria de vivienda en Bogotá. Bogotá llevó a cabo su primera feria de vivienda en el 2025 en el centro de Felicidad Fontanar del Río, en la localidad de Suba. El evento, organizado por la Secretaría del Hábitat y la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán, ha reunido aproximadamente a unos 41.200 familias previamente escritas, y además están participando unas 14 constructoras, 2 entidades financieras y 4 cajas de compensación. Están básicamente ofreciendo información sobre subsidios para el acceso a vivienda, programas para la adquisición de vivienda de interés social y prioritario. La feria busca facilitar el cierre financiero de los beneficios y acercarlos a la meta de obtener y
acercar a las familias bogotanas a su meta de adquirir una vivienda propia. Estas políticas son bastante efectivas para reducir el déficit en vivienda en la ciudad. El día de ayer estuve mencionando una noticia que tenía que ver con las invasiones dentro de ciertos municipios en Antioquia, en el Valle de Aburrá, que pues bien se atribuye al déficit habitacional, en donde donde en la ciudad hay más personas que viviendas, más familias que viviendas, dificultando cada vez más el acceso. Petro responsabiliza a la Corte Constitucional por el ICETEX. El señalamiento del presidente Petro a la Corte Constitucional por la eliminación de la tasa de interés cero en los créditos del ICETEX, pues en mi opinión parece al final un nuevo intento por desviar las responsabilidades de un tema que realmente requiere un análisis mucho más profundo sobre las causas y consecuencias y alternativas a la educación o al acceso a la educación pública o al acceso a la educación privada en el país. Si bien la decisión de la Corte se basó en vicios de procedimiento, lo cierto es que la medida de tasa cero fue presentada como una solución populista, sin un sustento financiero claro a largo plazo. Recordemos esto como centro del debate en el periodo de elección presidencial, en el periodo de campaña, donde bien este candidato Petro llegaba a proponer ideas sin evidenciar posibles fuentes de financiación, y esto al final ha llevado a esta situación que incluso ha desencadenado en diferentes crisis de financiación y de problemas con los presupuestos, los presupuestos anuales. Explosiones en Popayán generan alerta. Autoridades ofrecen recompensa por información. Las autoridades de Popayán ofrecieron una recompensa de cerca de 20 millones de pesos por información que ayuda a identificar a los responsables de la detonación de dos artefactos explosivos en el barrio El Modelo, cerca del centro de reclusión transitoria. La explosión básicamente causó la alarma entre los habitantes y llevó a un consejo de seguridad en el que se discutieron medidas como el posible traslado del centro de reclusión, el aumento del pie de fuerza con 30 nuevos uniformados. Las autoridades no descartan que el ataque haya sido premeditado con el objetivo de facilitar una fuga o intimidar a la fuerza pública. También hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar colaborar con esos grupos y asimismo colaborar con la fuerza pública con información a través de las líneas de emergencia. Tengo el video, ¿será que lo vemos? Sí, lo vemos. Ahora vamos a Popayán porque las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa por información que permita identificar a los responsables de la detonación de dos artefactos explosivos en el barrio El Modelo, cerca del centro de reclusión transitorio Laura Valencia. Juan Pablo Velasco, buenas noches. ¿Qué otras medidas se dieron a conocer? Hola, buenas noches. Así es, la explosión de dos artefactos improvisados generó preocupación entre la comunidad y puso en alerta a las autoridades. Como respuesta, se realizó un consejo de seguridad en el que se definieron acciones concretas, entre ellas la posibilidad de trasladar el centro de reclusión y el aumento de pie de fuerza para reforzar la seguridad y la recompensa de 20 millones de pesos a quien dé información por los responsables. Estamos buscando hacer todos los actos con la ministra de Justicia, con el INPEC, con la USPEC, para que esa carcelaza se traslade. Estamos haciendo todas las gestiones. Hoy toda la mañana hemos estado hablando sobre esta situación y la idea es, ojalá, también. Continuemos. El nuevo ministro de Defensa asume en medio de crisis de seguridad. Este nuevo ministro de Defensa ha aclarado en una entrevista realizada en la revista Semana que no se considera a sí mismo petrista y así mismo ha declarado que no se considera partidario de la reelección. ¿Qué es esto? Vaquero es más apachurrado, es más del con el corral. Soñar, elegir, viajar, despegar, vivir viajando. Le acabo de hacer publicidad al corral y a
Acabo de hacer publicidad y al correr el Shakira gratis. Que tomó por sorpresa por parte del presidente de la República, Gustavo Petro. Pues en este cargo nombró al general Pedro Sánchez, militar activo, lo que generó eso un revuelo dentro y fuera de la fuerza pública. Hoy nos acompaña el nuevo ministro. Ministro, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿cómo han sido ya esas horas después del nombramiento? ¿Qué ha pasado por su casa, por su familia? Hoy ya lo vemos no con el uniforme de la Fuerza Aérea, sino ya de civil. ¿Cómo han sido estos momentos, estas últimas horas, ministro? Gracias, Camilo. Y ante todo, gracias por permitirme que a través de los medios, de las personas que ven, a través de este medio, una perspectiva de Colombia, pues podría hablar a los colombianos. En este tiempo pues, es un periodo de transición a nivel personal, pero también a nivel laboral, a nivel de enfoque. En el tema personal, pues ayer fue mi último día vistiendo el uniforme militar. En este momento ya soy retirado, ya incluso tengo el derecho a votar ya. Y es una convergencia de emociones. Reconozco que haber dado ese paso ya terminé. Acaba de mencionar algo bastante importante. No muchas personas realmente conocen de esto y no hay movimientos, o son muy pocos los movimientos, e incluso dentro de las fuerzas militares que pretenden o intentan hacer contra esta situación. Los militares no tienen derecho al voto en el país. Los militares no pueden votar en elecciones, que es algo completamente absurdo. Ningún país... creo que ningún país en el mundo tiene una medida equivalente como esta. Vida militar. Reconozco que no voy a ser general de 4 soles o la posibilidad en algún momento que tienen todos los que formamos parte de la estructura militar ser comandante de una fuerza, las fuerzas militares. Reconozco también que sobre mis hombros recae una responsabilidad supremamente inmensa en un momento muy complejo, con un reto muy grande, pero no, con una capacidad de las fuerzas militares y nuestra Policía Nacional para llevarlo a cabo. General, ¿cómo se dio ese momento, ese instante, cuando el presidente a usted le expresa la intención de decirle, venga, yo quiero que usted sea el ministro de Defensa? ¿En qué momento? ¿Cuándo lo hablaron? ¿Cómo fue ese escenario? ¿Dónde se dio, por ejemplo? En ese momento yo era el jefe para la protección presidencial. Está compuesto por 6 instituciones, 1000 personas, para garantizar la seguridad del presidente de la República y su familia, el vicepresidente y su familia, y altos funcionarios o jefe de Estado cuando nos visita. Hace pocos días el señor presidente de la República me preguntó del contexto del país, de qué pensaba yo respecto a la seguridad nacional y otros temas. Leí mi perspectiva y después de ello me dijo, piénselo, no tiene que dar la respuesta ahora, pero me gustaría que fuera el ministro de Defensa Nacional. Eso inmediatamente impactó en mi ser, que no esperaba que me dieran esa noticia. Primero, que no se la dieran a un militar, y segundo, que me la dieran a mí. Básicamente como dos cosas así, 2 temas grandes surgieron en mi mente. El señor presidente, hay una cúpula militar que son más antiguos que yo, que tienen muchísima más experiencia que están armando nuestras fuerzas militares y las diferentes fuerzas. Y medio civil. Yo sé las capacidades de nuestros estrategas militares, en términos generales, por decirlo así. Pero quiero que ellos sigan manejando la estrategia militar, pero que usted le salvó la vida de 4 menores, que estoy convencido que lo hizo en un ambiente para proteger la vida, pero también contemplando la posibilidad de emplear la fuerza legítima del Estado para actuar contra los violentos. La estrategia. Y le dije, pero es un cargo político, es un tema político. Y me dijo, lo que ustedes le llaman estrategia, nosotros le llamamos política. Simplemente es otra área. Y en estrategia, ustedes llevan 30, y por lo menos ustedes llevan muchos años. ¿Y cómo se dio esa propuesta? ¿Estaban en una reunión pública? ¿Fue privada? ¿Qué fue lo que usted le dijo al presidente en materia de seguridad? Porque de acuerdo a lo que usted le dijo fue que le hizo ya después la propuesta de decirle, yo quiero que usted sea el ministro de Defensa. Fue algo privado, pero el señor presidente, lo poco que he conocido, el tiempo que estuve en la jefatura de protección presidencial, él escucha mucho, él investiga mucho, él tiene muchas fuentes de información. La pregunta que me hizo no fue que se le ocurrió en ese momento, y seguramente ya había revisado mi trayectoria militar. El señor presidente de la República, sí, entiendo el caso, por ejemplo, de Papá Pitufo, entiendo casos de corrupción muy delicados que ocurrieron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en otras áreas, entiendo eso. Pero en lo que yo le conozco a él como persona, él siempre piensa en combatir la corrupción y no permitir que exista ella. Pero pues el presidente de los colombianos no es el que firma todos los contratos, no es el que está allá al frente de todas las cosas. Él tiene su enfoque y confía en que las personas están actuando bien. Muy seguramente revisó mi trayectoria, como lo había hecho, y en ese momento pues fue una comunicación muy auténtica y honesta. Le dije, la situación del país es muy delicada en términos de seguridad, en el cual la situación está afectando lo más valioso, que es la vida, que eso lo ha dicho el señor presidente, por eso su plan de gobierno, Potencia Mundial de la Vida, pero que está en grave riesgo la nación. ¿Qué le dijo usted ahí, por ejemplo?
Al final, durante esta entrevista, pues también básicamente el nuevo ministro eh, habló y digamos que hizo mención de las deficiencias en la implementación de el gobierno en cuanto a cuestiones de seguridad, que ha permitido al final el fortalecimiento de grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. En mi opinión, realmente creo que vale la pena contemplar de pronto lo que fue la abolición del servicio militar obligatorio como 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 derivado como derivado al aumento de reclutamiento por parte de estos grupos. Al no ser integrados a la fuerza pública, encuentran incentivos para inscribirse o participar de grupos armados. Como tal, yo no estoy a favor de el servicio militar obligatorio, pero desde su desaparición o desde la reducción en la obligatoriedad de esta institución es que de pronto se ha empezado a dar un aumento en el reclutamiento que en realidad inició durante el gobierno de Iván Duque. No podemos pasar eso, es más bien Iván Duque el responsable del fortalecimiento de los grupos armados, incluso más que el gobierno actual. Inteligencia artificial revela comunicación entre los cuervos. Un grupo de investigadores en España ha descubierto que los cuervos carroñeros del norte del país presentan una estructura social única, manteniendo grupos familiares donde los jóvenes ayudan a sus padres a la crianza de nuevos polluelos. Ese comportamiento aprendido en lugares es probablemente heredado genéticamente. Ha llevado a los científicos a estudiar cómo se comunican estas aves. Para analizar la vocalización, los investigadores han utilizado biologgers, son pequeños dispositivos electrónicos que registran los sonidos y los movimientos de los cuerpos de los cuerpos de los cuervos. Descubrieron que estas aves utilizan llamados suaves y variados, además de los típicos graznidos fuertes. Sin embargo, la cantidad de datos recopilados ha sido tan vasta que han recurrido a modelos de inteligencia artificial para clasificar y analizar estos sonidos. Pues este avance proporciona una nueva comprensión más profunda de la comunicación entre los cuervos, entre otras especies, y abre nuevas puertas de investigación en el lenguaje animal. Esto es similar a otros estudios que se han realizado previamente con perros, con ballenas o orcas y con elefantes. Vale también tener en cuenta, hace años vi un documental sobre la aplicación de modelos de inteligencia artificial en orcas y ballenas, y no muchos saben que las ballenas, por medio de su sistema de comunicación, por medio de los sonidos que producen, pueden realizar sonidos hasta por unos 7.000 u 8.000 kilómetros. En realidad se presume que antes del surgimiento de los sistemas de comunicación modernos navales, al parecer las ballenas más o menos en los 50 o 60 habrían estado utilizando un sistema, o habrían estado utilizando un protolenguaje que les habría permitido comunicarse en todo el planeta o en gran parte de los continentes, debido a esto, que el alcance en su comunicación pudo haber llegado a ser de unos 7.000 o 8.000 kilómetros antes del surgimiento de los sistemas de comunicación por radares modernos. Continúo. Veamos el video. Nos sorprenden. Cada vez que intentamos observar algo, encontramos algo nuevo. Son muy parecidos a nosotros. Tienen una sociedad en la que la unidad... Me equivoqué. Nos sorprenden. Cada vez que intentamos observar algo, encontramos algo nuevo.
Son muy parecidos a nosotros. Tienen una sociedad en la que la unidad básica es la familia. Las cornejas peranas se encuentran en todo el mundo. Son animales inteligentes y adaptables, y suelen llevar un estilo de vida bastante solitario, solos o en pareja. Pero en el norte de España, las cornejas son diferentes. Estas cornejas forman grupos familiares que se mantienen unidos. Las crías permanecen con sus padres hasta 4 años. En realidad, comparten el territorio natural. Permanecen juntos en el territorio natural y forman grupos familiares estables. Lo que hacen mientras permanecen en el territorio natural con sus padres es ayudarles con las nuevas crías en la primavera siguiente. Así que cooperan en tareas como el aprovisionamiento, la defensa del territorio, la defensa... En fin, continuemos. Bueno, si alguien está interesado de pronto en el tema, en realidad existe esta plataforma GitHub. Es una página dedicada a el código abierto o el código open source. Allí pueden encontrar diferentes modelos que pueden ser utilizados para la implementación en estos contextos con animales, la identificación del lenguaje en animales por medio de la clasificación, o incluso en algunos casos utilizan modelos RNN para la identificación de imágenes, en específico para las aletas en las ballenas, como mencionaba anteriormente, para la identificación in situ, en el lugar, para la identificación de las especies. Conocimiento ancestral y la tecnología de la navegación en vela. Veamos el video. La persona que me enseñó a trabajar en la vela, a manejar la vela, fue mi papá. Yo era el marinero número 1 de mi papá, ¿no? Eso cuando él iba, era conmigo. Yo miraba cómo nuestros viejos cortaban la vela, a como ellos la tenían diseñada, yo sí mismo también diseñaba la mía y luego así aprendí. Yo la vela dejé de utilizarla en el 1992, que compré mi primer motor. La tecnología o la ciencia ha querido desplazar al conocimiento ancestral, lo ha tenido por abajo. Pero yo siempre digo que si se une el conocimiento ancestral con la ciencia, con la tecnología, sería mejor la cosa. Estas son imágenes, como dice acá, de la competencia de veleros. Es una competencia de veleros, regata artesanal Guapireña 2024. Es un proyecto realizado por la Universidad Nacional. Bien, consideraría de pronto todo este asunto un poco más artesanal y cultural que dentro del ámbito científico. No obstante, el señor en su último comentario me parece que tiene toda la razón. Debería existir más integración entre lo que se considera conocimiento ancestral y ciencia, pero por sí mismo debería haber más investigación y más inversión en ciencia. Lamentablemente, la inversión en ciencia se ha reducido durante la inversión en el Ministerio de Ciencia se ha reducido durante el gobierno de Gustavo Petro, y este asimismo, pues, me refiero al ministerio, ha sido bastante ineficiente y mediocre en sus intervenciones. Lamentablemente, la primera ministra de Ciencias que tuvo el país era un poco ignorante, por no decir increíblemente ignorante, donde de pronto incidió en un error al tener una base e intencionalidad como la que realiza esta persona en el último comentario. Básicamente, esta ex ministra de Ciencia llegó en época de pandemia, llegó a presentar supuestamente una cura para el COVID por medio de plantas ancestrales, lo cual en realidad es una mentira. No existe una cura
para... No existe, nunca ha existido una cura para el COVID por medio de medicinas alternativas ni ninguno de estos asuntos. Hay que impactar con ciencia que realmente pueda incidir en la producción, y muy bien se debe diferenciar la ciencia dedicada a la cultura o actividades artesanales y tradicionales históricas como la que realizan en este proyecto, a la ciencia por medio del método científico y algo un poco más, digámoslo, del campo de la ingeniería. Parte de eso me parece relevante mencionar que las condiciones de la ingeniería naval en el país son bastante deficientes. En el país no existe ningún solo astillero, o si mal no recuerdo, el único astillero que existe se encuentra en Cartagena, y no es que tenga una gran producción. Y del mismo modo, en realidad solo hay una universidad que ofrece la carrera de ingeniería naval, que si mal no recuerdo es alguna universidad militar, es una universidad militar la única que presenta este programa de pregrado, lo cual en realidad, tanto que nos fuéramos de ser un país que tiene contacto con dos mares, pero nunca nos hemos dedicado a la construcción de botes de gran tamaño, ni hay cambios ni hay como no hay nada que nos diga ni nos llega a pensar que esta situación pueda llegar a cambiar pronto. Todos los productos mecánicos de poco más de complejidad al final son importados, así mismo como los decía en la noticia de ayer, donde se importaron 158 motos. Búsqueda de empleo en Colombia alcanza cifras históricas. La búsqueda de empleo en Colombia han alcanzado su punto más alto en los últimos 20 años según Google Trend. Básicamente lo que podemos ver en esta gráfica son los últimos 5 años, los tomé de Google Trend, son los últimos 5 años de la cantidad o las tendencias de la búsqueda de empleo en Colombia a través de la palabra vacante. Básicamente lo que se puede ver es que hay más personas buscando vacante en Google en enero de cada mes, y asimismo como el enero pasado, pues lo que pudimos ver fue un incremento que llegó a unos máximos históricos. No ocurre lo mismo con la palabra empleo, que me pareció particular, es decir, no sé, el categorizar o caracterizar a la población que busca empleo, caracterizar a la población que busca empleo por medio de palabras como vacante o empleo en Google, pues es un poco simplista, pero por lo menos sí es efectivo para llegar a conclusiones como las que les presento a continuación, donde la tendencia de empleo es siempre mayor en enero, suponiendo entonces, pues por otro lado, que esta podría llegar a causarse por pues la terminación en contratos específicos de trabajo. Ya casi termino, pero siempre estoy viendo que me extiendo por sobre la hora. Quiero mostrarles un contenido relativo a dos especies. Corralazo vaquero Smash, apachurrado. Smash con el corral. Soñar, elegir, viajar. Despegar, vivir viajando. Lo que estaba diciendo es que en las últimas semanas se han realizado avistamientos de hipopótamos. En realidad un campesino al parecer se estaba dedicando a la cría de un hipopótamo al interior de su vivienda. En un video les voy a mostrar lo que se dio, y asimismo se ha avistado un ojo de anteojos en Urrao. Estas últimas noticias son un poco más light, digamos.
anteojos es una especie en amenaza que solo habita en Sudamérica. En Urrao, diferentes investigaciones han podido determinar la presencia constante de varios miembros de esa especie, siendo así un punto estratégico para la conservación. Sammy, Alejandro y Guita, ¿cómo se cuida la especie en esa localidad? Adelante, buenas tardes. Compañeros televidentes, atentos a las siguientes imágenes que tendremos en el informe, que evidencian cómo se preservan los osos de anteojos en el Parque Nacional Natural Las Orquídeas. Con cámaras trampas instaladas en puntos estratégicos del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, en jurisdicción de Urrao y Frontino, se lograron alrededor de 400 avistamientos con imágenes como esta, donde se nota el buen estado de conservación de los osos y la tranquilidad con la que recorren este territorio. Aquí quedan de los poquitos bosques intactos que le quedan, o bosques primarios que le quedan al departamento de Antioquia. Las investigaciones desarrolladas durante 3 años y medio por un grupo de profesionales pudieron determinar el buen estado de conservación de los bosques de esta zona, lo que les permite recorrer amplias extensiones del territorio entre los 400 y 3.450 metros sobre el nivel del mar, zonas que conectan con los páramos. Urrao, por su característica de clima, el complejo de páramos y todo esto lo hace un lugar privilegiado, y por eso contamos con varias en números, un inventario importante de este animal. La presencia constante de machos de la especie y los ocelotes son alentadoras, pues se determinó que probablemente en un área de 16 kilómetros de estos bosques se pueden encontrar mínimo un oso de anteojos, lo que hace de este territorio uno de los más habitados por esta especie en el país. Y continuar no solo con la presencia de cámaras trampa, sino con un estudio genético de los osos para ver si estos osos que están ahí en el parque también se conectan con el páramo del Sol, sureste antioqueño, Paramillo, o de pronto bajan también al sector del río Atrás. Estas investigaciones fueron desarrolladas gracias al aporte del Consorcio Antioquia al Mar y la Gobernación de Antioquia, en busca no solo de la preservación del oso, sino de otras especies que se encuentran en esta zona. Estas investigaciones se continuarán desarrollando en ecosistemas como el parque. Este es el otro video que les mencioné. 6:36 de la mañana, vean esto. Las autoridades en Antioquia investigan un video que muestra a un campesino paseando con la cría de un hipopótamo, como si se tratara de una mascota en el Magdalena Medio. Según las autoridades, esta práctica con una especie invasora es un delito. Erika Zapata, ¿ya ubicaron a ese campesino? Andrés, muy buenos días. Así es, mire lo que pasó en el Magdalena Medio del departamento de Antioquia, específicamente en Puerto Nare. Un campesino paseando un bebé hipopótamo por un monte de esa zona, de ese lugar. Lo regaña, le dice que por qué se salió de la piscina que había en la casa, que es hora de tomar el tetero. Lo llama por su nombre, le dice Paco. Las autoridades dicen que aunque este video puede ser muy tierno, es algo muy peligroso, por supuesto, para las comunidades. Todavía a ese campesino no lo han ubicado. De Zarapaco. Ay, caminando, ¿no? No le damos pues en la piscina, mano. ¿Qué hace por allá? ¡Ey! Lo más bonito de la vida. ¿Qué es la porquería de la vida? ¿Ah? Y no vean, ahí le trae la compañera. En video quedó registrado un campesino del Magdalena Medio llamando la atención de una pequeña cría de hipopótamo que salió de su casa y se fue a andar por el bosque. La grabación muestra al animal que obedientemente se dirige hacia él cuando lo llama por su nombre, Paco. Vamos para la casa, vamos pues, vamos. Vamos para la casa, le doy tetero para que venga y siga bañando. Gamineando. Este video, que ya es viral en redes sociales, es analizado por autoridades, entre ellas Cornare, porque además de estar prohibido el intento de domesticación de esta especie invasora, representa un peligro para las personas. Queremos hacer un llamado a la reflexión y sobre todo especificar que esta actividad es una actividad prohibida, la tenencia, el transporte, la manipulación de crías de hipopótamos es una actividad rotundamente prohibida. Esperemos que Paco pueda ser un poco más relevante o de seguimiento en la opinión. Al final todos estos hipopótamos son los únicos hipopótamos que podemos encontrar en América Latina. Son los descendientes de los hipopótamos que llegó a traer Pablo Escobar para su hacienda. Es muy
un tema de mucho debate. No se sabe qué hacer exactamente con ellos debido a que no tienen depredadores. Y por otro lado, pues es bastante peligroso, son animales bastante peligrosos. La mayor cantidad de ataques por animales salvajes en África son realizados por hipopótamos. Los hipopótamos tienen la mayor, digamos que, tasa de homicidios entre animales en África. Miren que se me coló el título de ayer. Microsoft presenta un chip cuántico con qubits topológicos. Microsoft ha anunciado el Majorana 1, el primer chip cuántico basado en qubits topológicos. Este avance podría permitir la creación de un procesador con hasta 1 millón de qubits, lo que revolucionaría la computación cuántica y la haría más estable y menos propensa a errores. También estarían utilizando materiales topoconductores y partículas de Majorana. Este chip promete un control digital más eficiente y escalable que los enfoques tradicionales. Están construyendo microchips más pequeños, básicamente del tamaño de un átomo. Eso es este asunto de lo que es la física cuántica. Es impresionante, un chip más pequeño que un átomo. Chips más pequeños que el tamaño de un átomo. Y al ser más pequeños, entonces es por lo que se pone en duda la física o las teorías que han intentado unificar la física hasta el momento. No es que sea un experto, pero entiendo por lo menos algunas cuestiones superficiales y de base sobre el tema. Al parecer en lo que serían los espacios cuánticos no se estaría aplicando igualmente la física. La física, pues, en lo que se entiende de todo lo que es mayor al tamaño de un átomo. Los chips cuánticos básicamente podían adoptar simultáneamente valores de 0 y 1 todo esto de lo binario, algo así. Liberados 4. El reclutamiento forzado de menores en Colombia, una crisis creciente. El reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales sigue siendo una problemática grave en Colombia, según cifras recientes. Según cifras recientes de la Defensoría del Pueblo, en el Cauca es el departamento más afectado, con 300 casos reportados. Otras regiones como Putumayo reportan 20 casos, el Valle del Cauca reporta 18 y Huila 13, siendo también cifras alarmantes. Las disidencias de las FARC son responsables de la mayoría de los casos de reclutamiento, con 162 casos, seguidos del Estado Mayor Central con 135, y también se registraron 84 casos, de los que no se han identificado al grupo o organización criminal responsable, mientras que el ELN acumula 9 y la segunda Marquetalia 7. El problema se agrava con el uso de redes sociales, donde estarían interceptando a los jóvenes por medio de redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram, como ya les llegué a mencionar anteriormente en la noticia de la captura de uno de los reclutadores del ELN. Pues a través de videos y mensajes en plataformas digitales, los grupos muestran una versión idealizada de su vida al interior. Los grupos armados muestran una versión idealizada de su vida al interior de estas militancias. La mayoría de los jóvenes que han llegado a ser atrapados o interceptados están entre los 12 y los 16 años. Muchas familias han temido por la seguridad de sus hijos y han optado por desplazarse forzosamente para evitar que estos sean reclutados. Además, líderes sociales han denunciado que estos grupos ejercen control territorial absoluto en varias regiones, haciendo imposible la intervención de organismos humanitarios y las autoridades competentes. También, que es bastante alarmante, en el Cauca se han reportado más o menos aproximadamente unos 20 menores asesinados que estuvieron intentando escapar de estas organizaciones criminales. Tengo el video.
Corralazo callejera, Smash, aplastada. Smash rica en el corral. El reclutamiento de menores y jóvenes por parte de grupos armados ilegales sigue siendo una grave problemática en Colombia. Según cifras recientes de la Defensoría del Pueblo, el Cauca es el departamento más afectado con 300 casos reportados. Otras regiones como Putumayo con 20 casos, Valle del Cauca le sigue con 18 y Huila con 13 también presentan cifras alarmantes. Y es que los datos revelan que las disidencias de las FARC, sin especificar su facción, son responsables de 162 casos, seguidas por el Estado Mayor Central con 135. Además, se identificaron 84 casos en los que no se ha determinado el grupo responsable, mientras que el ELN registra 9 casos y la Segunda Marquetalia 7. El panorama es alarmante, ya que el reclutamiento afecta principalmente a comunidades rurales y poblaciones vulnerables, donde la presencia del Estado es limitada. La Defensoría ha hecho un llamado urgente a las autoridades para fortalecer las estrategias de prevención y garantizar. Corralazo dualísima, Smash, espichada. Smash rica en el corral. ELN es limitada. La Defensoría ha hecho un llamado urgente a las autoridades para fortalecer las estrategias de prevención y garantizar la protección de los menores en estas zonas. Tenemos reportes en vivo sobre esta problemática y también sobre la situación de orden público en varias regiones del país que sigue causando confinamiento y desplazamientos. Ahí vemos a nuestros compañeros, pero vamos a iniciar con Paula Belalcázar. Paula, preocupa la utilización de las redes sociales para reclutar menores. ¿Qué dicen las autoridades? Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes. Como ustedes lo venían diciendo, la parte suroccidental del país, hablamos de los departamentos del Cauca, del Valle del Cauca e incluso Nariño son los más afectados. Las redes sociales, además, han sido, digamos que, esa primera comunicación para las comunidades y las regiones más afectadas, sobre todo para los niños, porque a través de videos en diferentes redes, ellos anuncian además cómo viven, casi que un minuto a minuto de la rutina de cómo es pertenecer a un grupo armado. Incluso esta ha sido la forma en la que muchos niños han sido reclutados para diferentes grupos armados. Veamos los detalles. Las redes sociales están siendo utilizadas por los grupos armados ilegales para acercarse a los menores de edad para luego reclutarlos. Los niños son expuestos a contenidos como estos. En la mayoría de los casos ha sido la comunicación directa de jóvenes y niños entre los 12 y los 16 años. Hombres armados y con cánticos alusivos a la guerrilla, merodeando por las calles en busca de niños, son la evidencia de un peligro latente que ha tenido bajo alerta a regiones como el Cauca. Esta líder social de la comunidad indígena en el Cauca advierte que los últimos registros dan cuenta que en medio de una ola intensa de violencia, el reclutamiento se ha agudizado. 15 jóvenes, los cuales murieron en combate, unos fueron fusilados y los cuerpos de sus no hemos podido recuperarlos porque son zonas impenetrables, son zonas donde de verdad ni la fiscalía, ni la misión humanitaria. Este audio de una mamá cuenta cómo el drama de las familias nunca termina. No sea pues ha sido un golpe duro para los dos, los tres, porque la hermanita también llora, sufre por el hermano, y de verdad que lo único que pues le encomendamos a Dios. Diferentes líderes sociales y organizaciones han alzado la mano denunciando cómo el control territorial en diferentes regiones del país le ha dado el poder de someter a las comunidades para amenazar y obligar a niños a pertenecer a las filas. Estos grupos han encontrado en el Cauca un terreno fértil para el reclutamiento forzado, utilizando amenazas, engaños y promesas falsas para incorporar a niños y adolescentes a sus filas. Esta ya es la última noticia. Restos de un cohete Falcon 9 de SpaceX caen descontroladamente en Polonia y en diferentes países de Europa. El 19 de febrero, la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX se reintegró a la atmósfera de manera descontrolada, atravesando los cielos de Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, antes de que sus fragmentos impactaran en Polonia, cerca de la ciudad de Poznań. La pieza más grande identificada, la que podemos ver en esta imagen, pesa alrededor de 3,9 toneladas. SpaceX y otras agencias espaciales generalmente planifican la reentrada de los cohetes sobre el océano para minimizar riesgos. Sin embargo, en esta ocasión un fallo impidió que el Falcon 9 saliera de la órbita correctamente, lo que provocó su caída. Es importante tener en cuenta que actualmente SpaceX, por medio de su proyecto Starlink, tiene el registro de aproximadamente unos 7.000 cohetes o satélites lanzados desde el 2018.
Muchos de estos han empezado a desintegrarse, aumentando esta alarma sobre los peligros de los residuos espaciales o de la basura espacial, particularmente los residuos metálicos que pueden contaminar y afectar la posibilidad de nuevas exploraciones en el espacio, debido a que se mantienen en órbita. Eso es todo por hoy, gente. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, entonces no olviden darle un like y suscribirse. Continuaremos con más noticias mañana y espero que todo esté cada vez mejor. Hasta luego.